Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Patricio Chávez, soy director del Centro para la Gestión Social, Educativa y Cultural, GESIP. Y bueno, queremos desearles primero un excelente día, agradecerles por todos estos días, toda esta conferencia, la comunicación que hemos tenido. Y especialmente quiero agradecer a Transit Project y al Instituto Municipal de Cultura y de las Artes, INCA, de Hermosillo, Sonora, por la invitación. Para mí es un privilegio en este momento poder presentar a seguramente una de las personas que más influye en la actualidad en el vínculo cultura y educación. Para nosotros y para mí en lo personal, que la hemos leído, la conocemos, la hemos visto en videos, es un privilegio, es un honor tener en esta última día, en la última conferencia, a María Acaso, un verdadero personaje en las políticas culturales y educativas en Iberoamérica. Para quienes no la conocen, ella es española, es doctora en educación artística, trabaja desde el año 2002 como profesora titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Es fundamentalmente una productora cultural cuyos productos, proyectos, propuestas se centran en la atención y el desafío en el vínculo entre arte, cultura y educación, entre lo académico, lo popular, la teoría, la práctica. Ella además es socia fundadora del colectivo Pedagogías Invisibles y nada más y nada menos es en este momento jefa del área de educación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid y España. Su blog, que vale la pena que lo conozcan, se llama mariaacaso.es. Es en realidad un referente internacional en temas de educación artística, muy recomendable para que ustedes lo puedan visitar y puedan conectarse. Y bueno, es de nuevo un privilegio, María, tenerte acá. Gracias por aceptar esta invitación y sin más, te dejamos en la palabra. Mucha suerte, muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes desde aquí, desde España. Muchas gracias por la invitación, Patricio y Transit Projects. Y, bueno, me siento muy feliz de poder contribuir. Efectivamente, mi expertise es este lugar fronterizo entre la educación, la cultura, el arte. Y he viajado y sigo viajando muchísimo por Latinoamérica. Creo que Latinoamérica he encontrado muchísimos de los proyectos que más me han iluminado en la vida. Creo que Latinoamérica tiene una cuestión muy importante para mí y es que tiene poca institucionalidad, pocas instituciones como realmente grandes y eso provoca mucha alterinstitucionalidad, ¿no? Y en esa alterinstitucionalidad hay proyectos realmente significativos que a mí me han servido de mucho para seguir aprendiendo y para iluminar mi trabajo. Lo que les quiero contar a todos y a todas tiene como título Educación Artística y Cultural en un mundo digital y hace referencia, evidentemente, este título al mundo digital en el que nos encontramos en estos momentos después de, bueno, casi un año y medio de pandemia. Pero no me voy a centrar en el mundo digital, sino que me voy a centrar precisamente en la primera parte, ¿no?, del título, en Educación Artística y Cultura, desde un punto de vista de la presencia y de lo analógico, que me parecen como una alternativa muy importante a ese mundo digital que nos absorbe por todos lados, aunque todo lo que voy a contar también podría tener un paralelo en ese mundo digital. Pero primero, efectivamente, para que me conozcan un poco mejor, tal como ha dicho Patricio, yo he sido durante 25 años profesora en la Universidad Complutense de Madrid, pero siempre he entendido mis clases realmente como performance, como acciones participativas, como acciones creativas. Y, por ejemplo, esta foto, que la utilizo muchas veces para presentarme, me gusta mucho porque es un ejercicio de evaluación. En estos momentos están ustedes percibiendo un examen, pero un examen en el que tanto mi alumna, que es la que está a la derecha, como yo, que soy claramente la que estoy debajo de la careta de pájaro, generamos una estructura artística
que, por supuesto, diluyó toda la tensión del examen y convirtió realmente este examen en un ejercicio completamente distinto al examen tradicional, ¿no? Y es un ejercicio muy bueno para que veamos cómo el pensamiento artístico puede cambiar las cosas. En estos momentos, tal como ha dicho Patricio, después de casi 30 años en la universidad, tengo el privilegio de ser jefa de educación del Museo Regional Reina Sofía. Está siendo 3 años de muchísimo desafío porque realmente lo que estoy haciendo en el museo es intentar también transformar las cosas y generar disrupción y metodologías distintas a las que se venían usando en el museo, pero en una institución completamente distinta a la de la universidad. Por ejemplo, la foto que tienen delante es uno de los ejercicios que hice nada más llegar. La escuela perturbable fue una escuela de casi 3 meses de duración que hicimos en las salas de exposición del museo. Este hecho es bastante importante y fue muy costoso porque hasta entonces no se había llevado a cabo ninguna actividad educativa en salas, ¿no? Y este ejercicio de sacar de las catacumbas del museo la educación y ponerla en el mismo lugar donde están las piezas de las obras de arte y los ejercicios de los comisarios es un buen ejemplo de lo que les vengo a contar aquí y de, bueno, todo el trabajo que llevo desarrollando desde hace ya bastante tiempo. También, creo que es importante escribir, que las personas que nos dedicamos a la educación y al arte tenemos que escribir. Y aquí, pues, están 2 de mis textos fundamentales. Por un lado, La educación artística no son manualidades, un libro que desde el título ya es un manifiesto sobre lo que pienso sobre la educación artística y que vamos a ver ahora mismo. Y, por otro lado, el último libro, Art Thinking, cómo el arte puede transformar la educación, que es también un libro que rescata la idea de cómo las artes se pueden entender como una metodología, además de como un contenido dentro de la esfera de lo educativo y que esto se puede llevar a cabo en cualquier institución cultural, sea del tamaño que sea. Este es el referente de mi blog, mariacaso.es, donde, bueno, pues efectivamente hay fotos, hay materiales y hay muchos textos que pueden ser utilizados para seguir informándonos sobre todos los temas que vamos a ver en la charla de hoy. Pero ya sin más preámbulo, vamos a empezar con lo que quiero contarles y que, sobre todo, pensando en que las personas que me están viendo se dedican a la educación en instituciones culturales, que sois técnicos de cultura, que sois educadores artísticos, probablemente también habrá algún profesor, algún investigador, profesores de primaria, de infantil, que trabajan con niños, que trabajan con adultos. Un poco la charla que tengo preparada tiene que ver con investigar qué es la educación artística. Y entonces, cuando yo a mucha gente le pregunto lo que es la educación artística, por ejemplo, a mi madre, la mayoría de la gente visualiza algo parecido a lo que está ocurriendo en esta imagen. En esta imagen tenemos, pues, a una niña que está pintando con un pincel, que evidentemente el pincel y el caballete la vienen muy grandes, pero la niña está pintando con el caballete y el pincel. Está pintando con una técnica bastante difícil para su edad. Como podemos ver, esta niña está como un poco aislada, ¿no? Está haciendo un ejercicio solitario, que es esta idea que todos tenemos un poco de lo que es el arte. Y probablemente esta niña tendrá un modelo, un bodegón que está copiando, porque esta idea que tenemos todos de lo artístico nos remite a lo figurativo. Para mí, este es un tipo de educación artística que llamaría educación artística pre-internet. Es un tipo de educación artística que ahora mismo no voy a juzgarla, no me parece ni bien ni mal, pero sí que me parece que pertenece a un modelo histórico y a un contexto histórico que no es el nuestro. El nuestro es un modelo artístico muy distinto que podríamos hablar de una educación artística post-internet. ¿No? Una educación artística donde a través del trabajo con las redes, a través de las sucesivas cosas que han pasado, por ejemplo, a partir de la caída de las Torres Gemelas y a partir de la entrada de la cultura visual en nuestras vidas con mucha fuerza, ese imaginario que teníamos de la educación artística tradicional se disloca y entraríamos en una educación artística post-internet, ¿no? Para un poco dar fe, ¿no? o representar esta otra educación artística, pues presento esta foto en la que yo estoy ¿no? haciendo un guiño a Santi Pinjol, que es un miembro de un colectivo colombiano de educación artística muy interesante que se llama La Agencia,
que evidentemente, bueno, está parodiándome y en el que lo contemporáneo, el humor y, desde luego, el extrañamiento juegan un papel muy importante haciendo una representación de esto que llamamos esta educación artística post-Internet. Esta educación artística post-Internet me parece fundamental por una cuestión muy importante, y es que la educación, las prácticas culturales, todo lo que hacemos desde las instituciones culturales, tiene que estar conectada con la realidad del presente. Esta idea de la realidad del presente la encontré en esta maravillosa frase de la filósofa catalana Marina Garcés, que dice que la honestidad con lo real es la virtud que define la fuerza material de una educación implicada en su tiempo. Es decir, los técnicos de cultura, los programadores, los profesores, los investigadores, que somos honestos con la realidad, lo que hacemos es una educación artística que está conectada con las realidades contemporáneas, que está implicada en su tiempo. Y en este sentido, esta educación pre-Internet, esta niña pintando con un pincel, desde mi punto de vista, no es honesta con la realidad, ¿no? En la realidad tenemos tablets, tenemos teléfonos, tenemos cuestiones decoloniales, tenemos el feminismo. En estos momentos tenemos un mundo totalmente dado la vuelta debido a lo que acaba de ocurrir y, por lo tanto, la educación artística tiene que atender a esto. No puede atender a unas técnicas y unas prácticas que están relacionadas más con el siglo XIX que con el siglo XXI. La educación artística que yo defiendo, que creo que tenemos que poner en práctica desde todas las instituciones, es una educación artística que hace que el arte y la educación se conecten con los problemas contemporáneos que nos atraviesan. Y esto es muy importante porque, al final, lo que es las prácticas culturales y la educación artística son elementos vinculares con las problemáticas del día a día, con la cotidianidad. Y entonces lo que realmente hacemos es conectar la educación y el arte con esa realidad del presente y con, bueno, pues todo aquello que nos llama la atención y que nos supone un reto en el día a día. Esta conexión con la realidad nos lleva a hacernos una pregunta muy importante, y es ¿para qué llevamos a cabo los programas y los proyectos de educación artística que ponemos en funcionamiento en nuestras instituciones, ¿no? Nos podemos hacer muchas preguntas, podemos hablar del cómo, podemos hablar del por qué, pero a mí la pregunta que realmente cada vez me atraviesa más y me parece más importante es preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué diseño esta programación? ¿Para qué hago este concierto? ¿Por qué programo este ciclo de cine? Etcétera, etcétera. Y entonces, en este para qué genérico, yo creo que es importante dejar de pensar lo artístico como un proceso educativo y tenemos que dejar de pensar lo educativo como un proceso artístico, ¿no? O sea, hay que, digamos, deshacer ese imaginario para empezar a pensar en otra cosa, para empezar a utilizar procesos y prácticas en educación artística que estén anclados con la realidad y sean realmente diferentes de lo anterior. Y para analizar estos procesos que a mí me parecen tan importantes y que tienen que ser tan diferentes, vamos a ver 10 claves, 10 elementos importantes de la educación artística y su alternancia, ¿no? Lo que deberíamos hacer en el momento actual. A mí me gusta mucho la disrupción, me gusta incluso transformar esta charla, aunque sea virtual, en una producción cultural, de tal manera que he insertado una serie de elementos del coro, ¿no? Del coro, digamos, griego, para que entre todos, desde casa, podamos decirlo a la vez y de alguna manera estemos unidos en una comunidad virtual. Este texto que os invito a recitar conmigo en este primer momento dice lo siguiente: luchas a espada, torturas y venganzas, hombres y mujeres, malos y buenos, piratas, príncipes y princesas, monstruos de todas las clases y tamaños, milagros y amor verdadero. Y después de este amor verdadero, vamos con el punto número 1. El punto número 1, a su vez, tiene su propio coro y en este caso la frase es: si solo piensas en niñas, mejor cómete una piña. Este punto número 1 tiene que ver con una problemática que a mí me parece fundamental en las instituciones culturales en general, y es que cuando hablamos de educación artística a todo el mundo le viene a la cabeza esta imagen. La mayoría de las personas pensamos
que la educación artística son niños pintando o cantando. Niños y niñas pintando o cantando. En la mayoría de los casos, estos niños y estas niñas, como ven aquí, ¿no? Como con su camiseta para no mancharse, les damos una serie de materiales, los ponemos delante de una pared y les soltamos para que pinten sin darle ninguna instrucción, sin invitarles a que piensen algo antes de hacer este mural, sin realmente hacerles entender que el arte es un proceso, simplemente es pintar y más o menos no hay otra cosa que hacer, ¿no? Y desde esta idea de que la educación artística son niños pintando, cantando, yo creo que en este momento histórico lo que tenemos que empezar a pensar es que la educación artística, las prácticas culturales relacionadas con la educación y el arte son personas pensando. ¿Por qué personas? Porque hay un imaginario de que la educación artística son niños y niñas, ¿no? Yo cuando digo que trabajo en educación en un museo, todo el mundo me dice, ah, tú eres la de los niños. Y bueno, pues sí, somos la de los niños, pero no solo somos las de los niños, ¿no? Somos las que trabajamos con todo tipo de adultos en el museo, las que trabajamos con personas con diversidad funcional, las que trabajamos con personas de mayor edad, las que trabajamos con adolescentes. Entonces, es muy importante la idea, tenemos que defender entre todas la idea de que la educación artística fundamentalmente tiene como objetivo generar conocimiento crítico a partir de todos los públicos que acceden a nuestras instituciones. Pero no es niños y niñas pintando, es muchísimo más. Y además es un elemento que a mí me parece absolutamente vertebrador de la institución, tiene que ser absolutamente central. Pero esta idea de que lo que nosotros hacemos es trabajar con conocimiento crítico es muy importante porque la mayoría de las personas solamente piensa que lo único que hacemos es pintar, hacer cosas en barro, coger un envase de yogur vacío y convertirlo en un ratón. Y esas prácticas a mí me parece que representan a esa educación artística pre-internet que ahora tenemos que transformar en otra cosa. Esto ocurre la mayoría de las veces porque la educación artística está absolutamente feminizada. Creo que muchas de las personas piensan que la educación artística las hacemos mujeres con niños porque sigue vigente una idea, un imaginario de que la educación artística está relacionada con los cuidados. Y la realidad es que la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto somos mujeres y hombres gays, ¿no? Esto está muy conectado con, bueno, pues una idea que a mí me parece errónea de la educación artística, por lo que yo propongo que la educación artística sea una educación artística queer, una educación artística que no tenga género y donde, bueno, las prácticas culturales se alineen con el feminismo y con otro tipo de ideas que están hablando de que el género es cultura, ¿no? Es un elemento cultural y no es tanto un elemento biológico. Y estas dos cosas me parecen muy importantes. Empezar a entender la educación artística en todos los públicos y no solo los niños y entender la educación artística como algo que es queer y que no está relacionado solo con el género femenino. Para terminar este primer paso, también me parece muy importante que muchas veces la educación en las instituciones culturales se entiende como una cosa que da servicio a. Aquí, por ejemplo, tenemos el famoso mural de la primavera, que existe, por supuesto, en todas las escuelas y que lo que hace es que la profesora de plástica, la profesora de artes, está casi siempre invisibilizada, menos cuando tiene que hacer el mural de la primavera o el mural de Navidad. En ese momento, la profesora de plástica es súper importante porque tiene que dar servicio, tiene que decorar la institución y entonces es rescatada de su taller y puesta a hacer todo tipo de cosas. Si nos vamos a los museos y las instituciones culturales, de una forma invisible se piensa, mucha gente piensa, que las educadoras somos las voces o tenemos que darle voz a los comisarios y los artistas. Y esta es otra de las grandes cosas que tenemos que cambiar. La educación es una práctica cultural autónoma, generadora de conocimiento, en sí la tenemos que empezar a entender como una producción cultural y no como algo que da servicio a los curadores o los artistas, ¿no? Entonces, esta idea de que el curador, cuando ha terminado la exposición, llega y nos dice, ahora tenéis que hacer un taller para que los niños vengan a la exposición, eso no es en absoluto nuestro trabajo y es algo que tenemos que empezar a cambiar de forma radical, porque nuestro trabajo es absolutamente independiente, está al mismo nivel que el de los curadores y el de los artistas, lo que pasa que es diferente al de ellos, puesto que, bueno, tiene unas prácticas muy distintas.
Por lo tanto, defender esta idea de que la práctica educativa es una práctica cultural autónoma generadora de conocimiento es uno de los grandes elementos que cambiarían esa educación artística post-Internet, donde estas prácticas se insertarían, de las que podríamos denominar pre-Internet. Si vamos al elemento número 2, el coro nos dice, coge la plastilina y tírala a la piscina. Y esto tiene que ver con otra idea muy fuertemente arraigada en esta educación artística pre-Internet, y es que la educación artística muchas veces es una técnica sin significado. La mayoría de los casos, la educación artística es aprender a dibujar o hacer un taller de barro o hacer un mural, o muchas veces, seguro que los que estamos aquí hemos hecho muchas veces esta serpiente hecha con plastilina. De esta idea de la técnica sin significado, tenemos que empezar a hablar de que la educación artística en estos momentos es un contrarrelato significativo. Cuando hacemos talleres, cuando hacemos nuestras prácticas, realmente estamos dándole una vuelta a los metarrelatos, a los relatos hegemónicos, y estamos construyendo significado, ¿no? Y esta misma plastilina, que aquí no sirve para nada, pues aquí lo tenemos en la pieza de una artista chilena fantástica, que es Magdalena Atria, que coge esa plastilina y la convierte en una obra de arte que estuvo en Matadero hace unos años, que se llamaba Cenotes, ¿no? Es decir, creo que un elemento clave de esta educación artística que queremos generar en nuestras instituciones es que los materiales son dispositivos para transmitir ideas, pero no podemos centrar los talleres y las cuestiones que hacemos, los programas, en el uso de los materiales. Tenemos que entender más bien como los materiales como posibilidades para generar relatos, pero no como un fin en sí mismo, ¿no? Esto está muy relacionado con el punto número 3, que tendría que ver con esta idea del coro, ¿no? Tercera, si me haces un conejo, lo meteré en el espejo. Y es que este predominio de la técnica en relación con la educación artística también, digamos que desenlaza en la tiranía del objeto. La mayoría de las veces que alguien se apunta en una institución cultural a hacer un taller de educación artística piensa que tiene que hacer un objeto. Y aquí tenemos pues, uno de los objetos más famosos dentro del contexto de la educación artística, que es el conejo hecho con el envase de papel higiénico. Yo me gustaría como invitaros a reflexionar sobre lo que sería este taller. Es un taller absolutamente manual que puede, bueno, desarrollar las habilidades motrices de los niños y las niñas, pero no está relacionado con el pensamiento crítico, no está relacionado con el arte contemporáneo y, por lo tanto, es un taller que no es honesto con el tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? De la tiranía del objeto, yo creo que tenemos que empezar a desarrollar experiencias incómodas, experiencias complejas y experiencias largas. Tenemos que hacer cada vez programas que se extiendan más en el tiempo, programas que hagan cuestionarse a las personas que participan en ellos y programas que en algunos casos van a generar errores, malestares, pero que lo que van a hacer es transformar a las personas que vengan a nuestros programas, ¿no? Es una educación artística más valiente, más social, más política, y que muchas veces va a crear estupefacción, porque todo el mundo se va a apuntar a esa educación artística pensando que se va a llevar a casa ese conejo, ¿no? Pero creo que la lucha contra esta idea del conejo es importante y tenemos que ser comprometidos con nosotros mismos y con nuestra idea de qué es la educación artística para cambiar esto, que es algo que está firmemente arraigado en la idea de los públicos que asisten a este tipo de talleres. El punto número 4... el coro que os invito a leer conmigo es: no quiero cuadros bonitos, quiero pensar un poquito. ¿Por qué? Porque también en muchos casos en las instituciones culturales en las que trabajamos en pos de la belleza formal y muchas veces generamos actividades que pretenden una belleza, como este maravilloso cuadro que tenemos de Monet delante de nosotros, que, bueno, pues es agradable,
Desde luego es el cuadro, estamos hablando de pintores franceses europeos del siglo XIX que en muchos casos no están contextualizados, sobre todo si estamos en América Latina, pero a pesar de eso se sigue entendiendo, ¿no?, como la belleza por antonomasia. Yo creo que tenemos que ser un poco más, bueno, pues un poco más honestos con la realidad, ver el mundo que nos rodea, entender que este tipo de obras de arte pertenecen a otro momento histórico y si estamos haciendo un curso de historia del arte, pues esto tiene que entrar, pero que quizás es más importante empezar a hablar de otro tipo de belleza, que es la belleza por el significado de las piezas. Cuando la belleza es por el significado, pues lo que puede ocurrir es lo que está pasando en la pieza que ahora mismo les estoy presentando a ustedes, que no es especialmente bonita, no es una pieza que formalmente podamos entender como bella, pero al mismo tiempo es una pieza que a mí me parece muy interesante. Es de un artista colombiano, Mateo López. Esta pieza la vi en el año 2019 en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Se llama en una exposición que se llama Pasado, Tiempo, Futuro. Y es una pieza que me llamó mucho la atención, aunque aparentemente parezca como un poco sosa, un poco simple, porque resulta que estas estanterías, que desde lejos parecen de metal, cuando te acercas a ellas te das cuenta de que están hechas de papel. Y con el tiempo estas estanterías se iban, ¿no?, destrozando, de tal manera que cuando acabó la exposición estaban totalmente compadas y las estanterías estaban absolutamente caídas y desde luego no servían para lo que sirven la mayoría de las estanterías, ¿no? Entonces, esta pieza de Mateo López creaba este fenómeno de extrañamiento y lo que hacían era cambiar el material y en este giro del material hablarnos precisamente del paso del tiempo, de los cuerpos que también se doblan, de la muerte al fin y al cabo. Y esta pieza me parece muy interesante, pero fundamentalmente por el significado y por lo que nos hace pensar, ¿no? Este tipo de arte es el que a mí me interesa, sobre el que gira las prácticas que yo llevo a cabo. Y es en esa belleza por el significado donde creo que tenemos que enmarcarnos, bueno, porque es el tipo de arte que está conectado con la realidad social que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Cuando estamos hablando de arte hegemónico y cuando estamos hablando de belleza formal, a veces nos pasan cosas tan terribles como esta, ¿no? Este es un libro de texto que se utiliza mucho en España. Esta imagen, que evidentemente es el rapto de las Sabinas, se ilustra, en muchos casos, se ponen estos libros para hablar de la composición en aspa. Pero son muy pocos los profesores y las profesoras que, además de hablar de la composición en aspa, nos están hablando de que este cuadro es un ejemplo absoluto de violencia de género, ¿no? Evidentemente, el rapto de las Sabinas es una violación. Lo que está ocurriendo en este cuadro es un acto de suprema violencia hacia el cuerpo de esas dos mujeres que están siendo raptadas por estos dos hombres. Y cuando un profesor y una profesora solamente atienden a lo formal y no son capaces de entrar al verdadero significado de las obras de arte, realmente están consolidando justamente toda esa violencia que el cuadro de alguna manera expone, ¿no? Creo que diferenciar entre la parte formal y la parte del significado crítico de las obras de arte es un elemento muy importante, es algo central en esa educación artística que queremos crear. Y les invito a todos ustedes a que repiensen cómo son las obras que utilizan en sus instituciones, porque puede ser que no nos demos cuenta y a veces estemos abusando de la forma y no lleguemos suficientemente al significado. Una de las cuestiones que a mí más me preocupa es que, como técnicos de cultura, como personas responsables en educación, tenemos que impedir la contemplación de una imagen como un mero ejercicio formal. Siempre todas las imágenes, aunque nos parezcan muy sencillas, tienen mensajes políticos que tenemos que aprender a averiguar. Y, evidentemente, nuestra función en las instituciones es enseñar a los públicos a hacer ese ejercicio porque, bueno, me remito a esta imagen, si no, lo que estamos haciendo es consolidar mediante las imágenes políticas y, bueno, cuestiones que en muchos casos van a estar muy ajenas a lo que nosotros pensamos que debe ocurrir en el mundo que nos rodea. Vamos ya con el punto número 5. Aquí el coro nos dice, si vuelves a hablar de Picasso, te mandaré al carajo, porque realmente a mí me parece muy preocupante que el imaginario siga poblado después de muchos años
de este señor cuando hablamos del arte, ¿no? Se nos viene a todos esta imagen, además, curiosamente esta de Picasso con su camisa de rayas, teniendo en cuenta que Picasso era un hombre heterosexual, es un hombre europeo, es un hombre blanco, es un hombre que maltrataba a la mayoría de las mujeres que tenía a su alrededor, y a pesar de eso seguimos entendiéndolo, ¿no?, como el epítome del arte. Creo que es el momento que dejemos de hablar de los artistas muertos, ¿no?, de Cézanne, de Monet, de Picasso, de Klimt, de Van Gogh, y empecemos a hablar de las artistas vivas. ¿Quiénes son las artistas que están trabajando en nuestro contexto? ¿Quiénes son las artistas latinoamericanas, como por ejemplo Adriana Martínez, que también en esta exposición del MAM expuso esta pieza, que eran una serie de carritos de la compra, de carritos del supermercado, llenas de productos que estaban unificados por el color, haciendo una crítica muy interesante, bueno, a la industrialización y a todo aquello que consumimos en los malls sin darnos cuenta, ¿no? Creo que este paso es fundamental, rescatar las artistas que trabajan en el contexto, y también me parece que es muy importante de esta educación artística que queremos crear, deshacer la idea del genio. Aquí quiero hacer alusión a algo que me parece muy dramático, y es que no existe en el castellano la palabra genia. Y por esto precisamente tenemos que empezar a trabajar con otros referentes, y me parece que es una cosa muy asincrónica que en la mayoría de las veces que voy a charlas, bueno, en todas partes del mundo, sigamos con los mismos artistas, que son 4 o 5, en vez de rescatar otros artistas muchísimo más interesantes, más contemporáneos, y que, por lo tanto, nos harían formar parte de esa idea de honestidad con la realidad, honestidad con lo real, que he defendido al principio de esta charla. Vamos a ver el punto número 6. Aquí el coro nos dice, otra vez, si vuelves a hablar de Picasso te mandaré al carajo, porque la educación artística tan mediada y tan estructurada a través de la figura de los artistas genios valora 2 cosas por encima de todas, que son la originalidad y el virtuosismo. Parece que a los talleres que programamos se tiene que apuntar el niño o la niña que dibuja bien, o el adulto que pinta bien. Y además tienen que ser los más creativos de la clase. Bueno, pues justamente creo que hay que hacer lo contrario. Los que se tienen que apuntar a estas cuestiones son todos los demás. Las cuestiones de educación artística en estos momentos nos remiten a que no hace falta ser un genio, porque además es que el concepto de genio no existe. Lo que existe es la idea del remix. Todo el mundo genera cuestiones a partir de otras cosas que ha visto, a partir de la obra de otros artistas o a partir de cine, de novelas, de películas, de series que nos interesan. Y yo misma hago esta práctica, ¿no? Aquí tenemos la maravillosa pieza de la artista brasileña Ligia Pape, Divisor, que ha sido, ¿no?, ampliamente trabajada en muchos museos. Y yo siempre me la llevo al terreno de la educación cuando estoy, bueno, participando con diferentes públicos en diferentes instituciones. Siempre pido a los participantes que traigan una sábana blanca y con ella generamos todo tipo de experiencias, ¿no? En este caso, recuerdo que los profesores estaban hablando de que querían trabajar las algas, y este fue el ejercicio que hicieron, ¿no? En Alumnos 47 en México hace unos años también estuvimos trabajando con la idea de lo monstruoso, y entonces con la sábana blanca se generó este monstruo que andaba, ¿no?, con sus 6 patas por todo el recorrido de la institución. Y, bueno, esto es un buen ejemplo de remix y de cómo de lo artístico podemos pasar a lo educativo, pero también cómo de lo educativo podemos pasar a lo artístico. Y como siempre, en esta dualidad es donde se encuentra el conocimiento y donde se encuentra la creatividad. Y, por supuesto, que esta pieza de Ligia Pape nos está hablando de la dificultad de andar juntos, ¿no?, de la dificultad que es movernos a la vez aún dentro de nuestra propia diversidad, pero en cambio aquí estamos hablando de las algas o aquí estamos hablando de lo monstruoso, ¿no? Cómo realmente la educación artística no es lo original y no es lo virtuoso, sino que precisamente tiene que ver con el remix y tiene que ver con que cualquier persona tiene un nivel de creatividad y de uso de la imagen altísimo, y por lo tanto hay que desarticular como una idea clave la idea de genio.
Si nos vamos al punto número 7, el coro nos dice, el arte no es expresión, por eso mola un montón. También otra de las cuestiones que son así como bastante tradicionales en la educación artística es que los niños y las niñas van a los talleres que programamos para expresarse. La expresión tiene un valor muy importante y a mí me parece que es verdad, ¿no? Que necesitamos expresarnos, sobre todo cuando la escuela nos coarta tanto y no nos deja expresarnos de una manera, no nos deja expresarnos con libertad. Pero a mí me parece que esa expresión que se utiliza muchas veces en la educación artística es centrípeta, va hacia adentro, tiene que ver mucho con una cuestión individualista del yo. Y yo propongo que la educación artística tiene que ser centrífuga, tiene que ir hacia afuera, tiene que ser política, tiene que estar conectada con el mundo que nos rodea, ¿no? Y para ello voy a poner un ejemplo de unas artistas, de un colectivo de artistas españolas que se llaman Núvol. Estas artistas fueron invitadas a una institución, a un colegio, para preparar un taller para adolescentes. Estas artistas, empezaron a reflexionar sobre qué les podía gustar a los adolescentes, qué estaría en la órbita de los adolescentes que fuese de su interés y generaron un maravilloso taller que se llama La hoja de atrás. En este taller lo que ocurre es que los adolescentes arrancan la hoja de atrás de sus cuadernos, esa hoja que no sirve para nada, que hay dibujitos, que hay teléfonos, que hay manchas, y se hizo un enorme archivo de las hojas de atrás. Aparte de aprender lo que es el arte de archivo, los adolescentes empezaron a reflexionar sobre todo lo que había en esa hoja de atrás, que por supuesto era muchísimo más importante que lo que había en las hojas de delante, ¿no? Y también el taller finalizó con la creación de una gigantesca hoja de atrás en el patio del colegio donde este taller estaba teniendo lugar. Esto es lo que es para mí una educación artística contemporánea, una educación artística contextualizada, centrífuga, que conecta la escuela y el exterior de la escuela con lo que verdaderamente le interesa a los adolescentes y que además no hace un alarde de la virtuosidad ni de la técnica, tampoco hace un alarde de la idea de genio porque fue una práctica colaborativa y podemos decir que aquí se encuentran todos los puntos anteriores que hemos visto. La educación artística, además, no solamente se da en la escuela y en el museo, ¿no? Esta es otra de las ideas que también quiero recalcar. La educación artística es expandida, tiene lugar en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Esta foto que tenemos aquí es de los talleres que yo hacía con mis hijas cuando eran pequeñas, en las cuales utilizábamos la educación artística en cualquier sitio. Este fue un taller que hicimos en la bañera, cuando mis hijas se bañaban. Recuerdo perfectamente que llenamos la bañera de gominolas azules, de pequeños dulces blandos color azul y transformamos la experiencia de bañarse en una práctica estética increíble, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar la educación artística? Pues cuando por las mañanas echamos el chocolate en polvo en el colacao y ese chocolate en polvo se disuelve en la leche, creo que ahí también podemos encontrar una práctica de la educación artística, ¿no? Y expandir las fronteras de la educación artística a la vida cotidiana es también algo muy honesto y algo que es muy interesante que empecemos a hacer. El punto número 8 nos dice, deja ya de pintar y dedícate a mirar, porque también creo que la educación artística está muy basada en la producción. Ya lo he dicho al principio cuando hemos hablado de estos envases que tienen forma de conejo. Aquí tenemos otro de los clásicos de la educación artística, que es el collar de macarrones. Y de aquí yo creo que tenemos que empezar a trabajar más con el análisis. La educación artística también es aprender a mirar. Y desde luego tenemos que generar pensamiento crítico audiovisual. Este es un elemento súper importante de esta educación artística del presente que queremos poner en funcionamiento. De estas imágenes macro que están en todas nuestras cabezas y que podemos empezar a visualizar si tenemos una perspectiva crítica como abuso, tenemos que empezar también a trabajar con lo que es la educación artística micro, lo que son realmente las micronarrativas, que desde luego las llevan a cabo las artistas y los artistas, como en este caso Dina Goldstein, a la que me imagino que muchos de ustedes conocerán, que tiene esta maravillosa serie que se llama Fallen Princess, ¿no? Princesas caídas, en las cuales lo que nos presenta esta artista es la vida
de las princesas Disney 10 años después de que se casen con el príncipe. Y resulta que 10 años después de casarte con el príncipe, pues las cosas no son como tú habías pensado, ¿no? El príncipe en estos momentos está bastante pasota, el castillo está sin arreglar, la pobre Blancanieves está totalmente ¿no? saturada de niños. Y esta imagen pues representa muy bien lo que hacen los artistas y artistas contemporáneos, que es hacer una reflexión crítica sobre esa cotidianidad, ¿no? Creo que las dos cosas son importantes. En las actividades que hacemos tenemos que presentar lo macro a nuestras audiencias, pero también tenemos que presentar lo micro. Lo macro tenemos que presentarlo para aprender a analizarlo y lo micro para aprender que hay otras imágenes, imágenes minoritarias, que tenemos menos acceso a ellas, pero que son realmente las imágenes que nos hacen un clic, que nos hacen pensar y que son imágenes que nos transforman. Ya casi terminando, el punto número 9 nos remite a esta frase del coro: ni artista ni educadora, hoy me siento productora. Aquí la idea sería menos Picasso y más Bourgeois, ¿no? Menos artista o solamente educadora, sino más una figura híbrida, ¿no? A mí Louise Bourgeois me gusta mucho porque aparte de ser una artista increíble, era una persona también muy preocupada por la educación, que hizo muchísimas prácticas educativas que permanecen en el olvido, y me gusta mucho más trabajar con ella que con la figura de Picasso, que evidentemente de la educación no se interesó mucho. Creo que tenemos que generar esta idea de que somos arteeducadores, ¿no? Yo no me defino ni como artista ni como educadora, sino como algo que está en otro lugar. Podríamos entendernos como ese tercer género del educativo. Y aquí, pues una vez más, tengo una foto que me gusta mucho con mis compañeros de este colectivo colombiano que se llama La Agencia. Y me gusta mucho esta foto porque representa estos agentes de la educación artística contemporánea, con esta foto que parece más de una banda de rock que de un colectivo de arte y educación, pero es así como me gusta vernos y como creo que nos tenemos que ver, porque lo que está reflejando esta foto es que somos un colectivo que está inserto en la realidad que nos rodea y que atendemos a las problemáticas contemporáneas que nos rodean. Para entender bien la idea del arte y la educación, de los arteeducadores, les invito a todos ustedes que visiten esta página web, cartografiaarteeducadores.com, que es un proyecto que se ha realizado en España hace unos años de la Fundación Caraso, donde lo que hicimos fue investigar sobre 30 arteeducadores que tienen aquí, todos ellos con sus correspondientes vídeos, presentando sus trabajos y sus metodologías. Y realmente creo que cada vez más en las instituciones culturales tenemos que contratar y visibilizar el trabajo de los arteeducadores y no tanto estas figuras bipolares de el artista o el educador, ¿no? Tanto los arteeducadores como, bueno, nosotros como gestores culturales o como los técnicos en gestión cultural, creo que cada vez más nos tenemos que entender como agentes políticos, como productores culturales que podemos cambiar las cosas, y nuestros programas como microrevoluciones. Y yo creo que no existe trabajo más intelectual que el de este educador artístico, este técnico de cultura, este gestor cultural, que seleccionando determinados programas a determinadas personas puede o impulsar una educación artística contemporánea o puede también impulsar una educación artística del siglo XIX, ¿no? Esta es una decisión crucial y es una decisión ante la que nos tenemos que preguntar para qué hacemos las cosas. Y, por último, todos estos elementos de reflexión que tienen que ver con lo que acabamos de decir, del para qué y de la idea política de la educación artística, pues afortunadamente ya está reflejada en muchas publicaciones. Yo he seleccionado algunas, por ejemplo, Fábrica de Conocimiento o Escuela de Garaje. Son dos publicaciones precisamente de este colectivo que acabo de decir que es La Agencia, que habla de la escuela de garaje que hicieron durante varios años en Bogotá, en Colombia. Hay otro libro que les recomiendo muchísimo, Agítese antes de usar, que se llama Desplazamientos educativos, sociales y artísticos en América Latina, y que cuenta varios proyectos de educación artística y está comisariado por Renata Cerveto y Miguel Álvarez. Estos son diferentes también textos, que desgraciadamente no tenemos tiempo de comentar, pero tanto contradecirse a una misma
como No sabíamos lo que hacíamos este otro texto que se llama Pedagogías feministas, están todos en PDF en la web y significan esta transición de la educación artística hacia publicaciones contemporáneas, ¿no? Desde el principio he dicho que las personas que nos dedicamos a la educación artística tenemos que escribir y estos son ejemplos de cómo esto se está llevando a cabo. Bueno, y por supuesto están mis textos. Y también les quería reseñar la colección la colección Arte y Educación de la editorial Catarata, donde tenemos pues muchos libros que están relacionados con muchos de los temas que estamos viendo aquí. Por ejemplo, Ni Arte ni Educación, que es un catálogo de una exposición que lleva el mismo nombre, o un texto muy interesante, El arte es una forma de hacer, no una cosa de que se hace, de Andrea de Pascual y David Lanao, sobre una conversación entre Luis Kamitzer y yo misma, ¿no? Estos textos son importantes, así como, por ejemplo, el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Chile, Cerrillos, también publicó hace poco este otro que se llama Educar la institución, también en PDF libre en Internet, ¿no? Es un buen elenco de libros que tienen que ver con esta idea tan importante de entendernos como agentes políticos y de entendernos como productores culturales dentro de lo que la idea de publicar es también un elemento muy importante. Y ya para terminar, pues Ni arte ni educador, tercer género, por favor. También tenemos que intentar de alguna manera disolver esta diferencia entre arte y educación, donde normalmente lo artístico, lo curatorial está por encima de lo educativo. Y con esto ya voy a de alguna manera conectar con el cierre, porque cuando deshacemos esta cuestión antagónica que nos atraviesa a todos nosotros cuando estamos en las instituciones entre lo educativo y lo artístico y lo comisarial, lo que realmente tenemos que empezar a hacer es politizar la educación artística. La educación artística no son niños pintando sin más. La educación artística no es hacer un collar de macarrones. La educación artística es tomar decisiones sobre la visualidad, es aprender a mirar, tiene que ver con la construcción de microrrelatos y tiene que ver con cuestiones que deberían de transformar la realidad social, ¿no? Tenemos que dejar de pensar lo artístico, como he dicho antes, solamente como un proceso en sí mismo y empezar a entenderlo como un proceso educativo. Y tenemos que entender lo educativo también como un proceso artístico, ¿no? Las dos cosas están relacionadas y esto lo que nos hace es situarnos en el proceso de salida a entender, a empezar a pensar en otra cosa. Y esa otra cosa es entender que estas 10 cosas que hemos comentado configurarían desde las instituciones culturales una nueva educación artística que es absolutamente necesaria para impulsar desde nuestros países y de nuestra realidad social cambios trascendentes en los públicos y, por lo tanto, cambios trascendentes en la vida y que nos van a hacer vivir una vida mucho mejor, una vida que merece la pena ser vivida, ¿no? Como dice Silvia Kuchikanki. Hasta aquí va a ser un poco lo que es mi disertación teórica. Ahora creo que vamos a abrir el paso a unas preguntas. Y para terminar, siempre me gusta hacerlo pues, desde un punto de vista artístico también. Y me gusta hacerlo con esta imagen de una tormenta de nieve. Una tormenta de nieve normalmente empieza con una serie de copos de nieve que van cayendo, pero nos empezamos a preguntar, ¿no?, si esos copos de nieve van a fraguar, si esos copos de nieve realmente se van a quedar. Luego empezamos a darnos cuenta de efectivamente cada vez hay más copos de nieve y estos copos de nieve, desde luego que ya empezamos a saber que han llegado para quedarse. Y por último, lo que tenemos después de una tormenta de nieve es un paisaje nevado, ¿no? A mí me gustaría que todas nosotras, las que estamos viendo esta conferencia y las que las vais a ver después, los técnicos de cultura, los técnicos en educación, los artistas, los comisarios, los que nos definimos como arte educadores, nos empecemos a pensar como estos copos de nieve, que juntos no podemos cambiar la educación, perdón, que separados no podemos cambiar la educación, pero que todos juntos podemos llegar a transformar el paisaje y que realmente esta transformación del paisaje es el objetivo que deberíamos de lograr en un futuro no muy lejano. Muchas gracias y con esto doy finalizada mi charla. Bueno, muchísimas gracias, María.
Creo que ha sido un verdadero privilegio escucharte. Yo creo que la invitación que nos haces es absolutamente significativa y pertinente en este momento en que estamos viviendo desde nuestras propias realidades latinoamericana, iberoamericana. Esto de proponernos pensar la educación artística desde otro lugar, esta crítica importantísima a la educación artística y creo que la educación general desde una perspectiva, digamos, decimonónica, anclada en el pasado, con estos patrones y significados tan ya no, que no responden a la realidad actual. Esta invitación a poder pensar el arte y la educación desde una perspectiva social, política, vinculada a los problemas sociales actuales, que esté absolutamente, que entienda estos problemas en los que estamos viviendo, tantos problemas que estamos viviendo, pero también que proponga justamente una deconstrucción de esos patrones, de esos significados hegemónicos con el que Estado, digamos, anclada a la educación artística tradicional, pero también la educación en general. Me parece que esto tiene mucha pertinencia, no solo para la educación del arte o la educación cultural, sino a la educación en términos generales. Yo creo que es una invitación justamente a replantearnos cómo asumir la educación como un proceso de construcción de conocimiento crítico, pero también a la escuela, a las instituciones culturales, la escuela como institución cultural fundamental, ¿no es cierto? El rol que juega, los paradigmas que le dieron sentido, que le daban sentido en un momento determinado, para replantearnos justamente desde una perspectiva crítica, innovadora, política, que esté comprometida con lo social. Eso me parece central y me parece que es lo que nos dejas de una manera muy, muy relevante. Esta visión que me parece este concepto de arte educador o arte educadora como tercer género, me parece que irrumpe muy, muy fuertemente y que nos nutre para ir pensando aspectos centrales, no como productores, como facilitadoras, como facilitadoras de procesos de construcción de conocimiento crítico, pero en tanto actores políticos, agentes políticos, ¿verdad? Que están comprometidos y que a la vez también invitan a un trabajo no individual, no en la soledad, sino fundamentalmente desde lo colectivo, ¿no? Y todos los ejemplos que nos has propuesto justamente son propuestas colectivas, entendiendo a los proyectos educativos o de educación del arte como experiencias incómodas, experiencias largas, es muy interesante, ¿verdad? Complejas. Sí. Esto que tú llamas lo centrífugo, a mí me parece que esto es algo que tenemos que tomarlo de una manera muy, muy relevante en América Latina, en nuestra realidad, donde estamos acostumbrados a procesos, a acciones de corto plazo, en donde lo formal es fundamental y no estamos en la búsqueda del significado del arte y nos quedamos anclados en esa formalidad. Me parece que es muy interesante esto hoy, en este momento, y justamente yo con esto quisiera solamente provocar preguntas, reflexiones, justamente en el sentido de lo que tú planteas al finalizar. ¿Para qué? ¿Para qué educar? ¿Para qué la educación artística? ¿Para qué la educación en general? Yo creo que no es otra respuesta, sino para la construcción de una buena vida, de una vida buena, de una vida solidaria, de una vida en colectivo, donde realmente podamos caber, donde todos quepamos, todos y todas, sin distinción, aceptando el tema de la diversidad, construyendo desde la diferencia, desde lo diverso, ¿no? Y creo que es el sentido fundamental. Y la verdad que con tus 10 coros, María, nos has dado una maravillosa sinfonía y una pieza maravillosa para poder entender desde otro lugar lo que es la educación, el arte, la cultura y, ¿por qué no decirlo?, la gestión cultural, la política cultural. Absolutamente. Y por también el posicionamiento que tenemos quienes estamos trabajando
desde la educación o en la educación, en la cultura y en el arte. Muchísimas gracias, María. Esto es un agasajo, como decimos acá en México. Y desde allí quisiera provocar preguntas, reflexiones que puedan tener el público, los compañeros y compañeras que nos acompañan desde varios lugares de América Latina, no solamente desde México o desde Sonora. No sé si tú tienes algunas preguntas. Acá no me aparecen los comentarios. No sé si podemos, por lo menos no tengo alguno acá en mente o directamente en la vista, pero sería muy interesante si nos ayudan los colegas. No sé si tú tienes algo directamente. Yo estoy aquí mirando bueno, gracias, muchísimas gracias, Patricio, por este agasajo. La verdad es que me hace sentir súper bien, porque creo que te has enterado perfectamente de todo lo que quería decir. Porque a mí lo que me parece muchas veces es que me da pena que en las instituciones hay programas de educación artística, pero acaban no aprovechándose bien. En vez de hacer estas cuestiones realmente movilizadoras, políticas, transformadoras, cuando hacemos el collar de macarrones estamos como perdiendo la oportunidad, ¿no? Es como, no hagamos eso. El otro día hablábamos del Día de la Madre. En el Día de la Madre resulta que todo el mundo, todas las instituciones hacen el dibujo del Día de la Madre. Bueno, pero es que el dibujo del Día de la Madre puede ser una oportunidad interesantísima para repensar la maternidad. Y entonces, repensando la maternidad biológica, las madres de adopción, la maternidad subrogada, el apego, no sé, o sea, podemos transformar ese taller con el dibujo en algo súper político. O a lo mejor lo que podemos hacer es repensar la paternidad. ¿Por qué los padres y la paternidad no están nunca presentes? ¿Por qué no se hace el dibujo del Día del Padre? ¿No? Es decir, no tenemos que coger el dibujo del Día de la Madre y tirarlo a la basura, sino utilizarlo con otro sentido. Y cualquiera de esas actividades puede convertirse en una actividad transformadora. Pero para eso, la clave es que el gestor, el técnico, el educador, la profesora, conozcan que es posible realizar una educación artística contemporánea. Y a mí esta idea de ser honesto con la realidad social, de ser honesta, es fundamental. Entonces, este ejemplo que acabo de poner del dibujo del Día de la Madre crítico es un ejercicio de honestidad con lo real. Mientras que si solo dibujamos y hacemos el dibujo de siempre con las florecitas y los corazones, entonces estamos haciendo, ¿no?, una educación artística del siglo XIX. Absolutamente, María. Creo que con todos estos ejemplos y clarísimos, incluso aquella imagen de las princesas. Bueno, es que eso es fantástico. Es fantástico para poder entender justamente el mensaje, lo que está detrás, lo que tú llamas justamente estos significados. En ese sentido, qué poder, qué maravilloso tiene el arte, la cultura, justamente para deconstruir, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos micromachismos que tenemos tan arraigados en el mundo, pero muy fuertemente en Iberoamérica, para replantearnos justamente esos significados. Me parece que ahí está el eje central y como tú llamas, esta perspectiva política, que yo creo que hay que entender la política en el sentido de asumir un posicionamiento frente a la vida y contrarrestar o replantear aquellos aspectos que se constituyen como hegemónicos, que por supuesto son pensamientos, ideas machistas, colonialistas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una oportunidad maravillosa y que esto, ¿no?, que tú llamas la honestidad, yo creo que es el sentido ético del artista, del educador, en términos de aportar a un replanteamiento tan necesario del mundo desde la cotidianidad y del mundo en todos sus aspectos en este momento, ¿no? Sí, es una educación artística para trabajar las políticas de los modos de vida. A mí me interesa mucho ahora mismo esta idea de la política de los estilos de vida. O sea, para mí la política no es solamente ir a votar y no solamente los políticos, sino la política es lo que puedo hacer yo en mi día a día. Entonces, como profesora, por ejemplo, si yo repienso mi para qué, digo, bien, pues mi para qué, yo lo tengo muy claro, mi para qué es destituir el patriarcado. Vale, pues entonces voy a destituir el patriarcado a través de mi práctica como profesora de educación artística. Y entonces, bueno, pues empiezo a deconstruir Disney, ¿no? O empiezo a presentar
alternativas a las películas Disney, que las hay, ¿no? O empiezo a deconstruir Instagram o las imágenes absolutamente sexistas que aparecen en las redes sociales. Entonces, todo este proceso, que además está ahí en los teléfonos de nuestros estudiantes, ya es un proceso de educación artística. No necesito comprar acuarelas y no necesito comprar óleo y ponerme a hacer un cuadro de Velázquez. Eso es una educación artística que no sirve para nada. En cambio, con gestos muy sencillos, pero con una intención muy potente y muy clara, se pueden hacer educación artística, ¿no?, que sea absolutamente transformadora. Aquí yo hago un llamamiento a quienes nos están viendo que trabajen en temas de gestión cultural. El otro día, en uno de los másters en los que di clase, se creó una gran polémica sobre la posibilidad, por ejemplo, de programar clases de ballet en un centro cultural en Madrid que estaba en un área de bajo poder adquisitivo, ¿no?, con bajo nivel económico. Y entonces yo decía que a mí me parecía que como selección me parecía horroroso, porque el ballet es una práctica de danza hegemónica europea de clase alta que se necesita comprarse, ¿no?, y que además genera todo ese imaginario del tutú y que además, desde mi punto de vista personal, es como una especie de tortura del cuerpo femenino. Claro, tenemos tan metidos en la cabeza que el ballet es como lo máximo de la danza, que se programan cursos de ballet para niñas en montones de centros culturales cuando no tiene absolutamente ningún sentido programarlo. Pero no solamente es que no tenga ningún sentido, es que cuando tú estás programando ballet, estás haciendo una práctica colonial. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Entonces, un técnico de cultura, un gestor cultural, tiene que darse cuenta de para qué programa un curso de ballet. Entonces, con el ejemplo del ballet podríamos tener, ¿no?, muchos otros. Fantástico, sí, así es. Creo que este es un solo ejemplo. Hay tantas otras cosas maravillosas, porque claro, justamente nos están escuchando tanto gente, gestores, gestoras culturales, promotores, que muchas veces justamente creo que nos hace falta pensar para qué el evento, ¿no? ¿Para qué organizar, coordinar, producir un evento? ¿Cuál es el sentido que tiene detrás, ¿no? El sentido político que tiene el evento. Efectivamente, hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la realidad actual? ¿En qué medida estamos efectivamente aportando a consolidar una realidad social absolutamente injusta, ¿no es cierto?, hedonista, y obviamente también patriarcal, ¿no es cierto? O estamos, exactamente, o estamos aportando con lo que sabemos hacer, con el arte, con la cultura, con la promoción, la gestión, el replanteamiento de lo que nos está subyugando desde hace mucho tiempo, no solamente como individuos, sino como sociedad. Parece que ese es el aspecto central y vale mucho esta pregunta, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo las cosas? ¿Qué es lo que nos mueve y qué está detrás, ¿no? En términos políticos, éticos, de honestidad, ¿no? De posicionamiento como seres humanos. Me parece fantástico. Y este ejemplo que has puesto tú es muy importante, porque los gestores y los técnicos de cultura estamos todo el tiempo programando eventos. Pero es esto, si hacemos un concierto, ¿a quién vamos a programar? Porque al fin y al cabo nuestra figura en el fondo somos comisarios y el poder de elegir nos da el poder de transformar en una dirección o en otra, ¿no? Si desde luego lo que vamos a programar es música barroca francesa del siglo XIII, pues estamos haciendo otra vez una práctica, ¿no?, descontextualizada en la mayoría de los casos, a no ser que estemos en Francia. Pero luego es que todo lo que tiene que ver con la cultura europea se consolida como hegemónico y parece que programar eso es súper interesante cuando muchas veces no tiene sentido, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo creo que tenemos que repensar. Y es tan fácil, Patricio, como preguntarse para qué. Lo que ocurre es que esto también creo que hay que hacerlo no solamente los técnicos, sino lo tienen que hacer las instituciones en su conjunto, ¿no? Las instituciones tienen que tener una línea vectora, unas líneas fuerzas de trabajo en las que los programas de los diferentes técnicos se vayan sumando y que tenga una línea, pues, ¿no?, centrada y clara, y que todas las cosas que se hagan apoyen esa idea central. De acuerdo. Y yo simplemente añadiría que como tenemos también nosotros la obligación de hacerles preguntar por qué a quienes toman las decisiones, a quienes
dirigen la política cultural en nuestros estados, en nuestros países. Que lastimosamente tampoco se hacen esa pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué los eventos? ¿Para qué esos pocos recursos tan limitados que tenemos los gastamos o los malgastamos en cierto tipo de eventos que no tienen sentido, que lo que nos lleva, ¿no? Entonces me parece que esa pregunta es muy válida también para los que construyen y definen las políticas públicas de cultura en América Latina, en nuestra región, en todos nuestros países. Claro, y más aún cuando el dinero es dinero público, ¿no? Entonces ahí, claro, tenemos que pensar qué hacemos con ese dinero y luego además las actividades, las instituciones públicas pueden funcionar y deberían de funcionar como mecanismos de igualación social. Para que esto ocurra, tenemos que tener identificadas quiénes son las personas que queremos que participen de nuestras actividades y si son la élite de siempre o queremos que sean otras comunidades, ¿no? Esa también es una cuestión, una posición muy importante. Muy bien, pues estamos ya finalizando por temas de tiempo. María, nuevamente, muchísimas gracias por esta fantástica exposición. Creo que nos dejas con muchas preguntas muy enriquecidos, pero también con muchos elementos para poder incorporar en la práctica concreta de los gestores, las promotoras, de los artistas, de los educadores en México, en Sonora, en América Latina. Pues muchísimas gracias, vamos cerrando, hay una presentación ya de cierre del evento y con esto yo personalmente mi especial agradecimiento de corazón. Muy buenas tardes, días o noches en otros lados del mundo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Patricio. Desde Hermosillo Dialoga, todo el equipo que está detrás, nos sentimos realmente muy satisfechos porque creemos que el para qué estamos haciendo esto, va cobrando relevancia y sentido con toda la participación y los comentarios de la gente. Durante esta semana, estos 5 días que han sido las jornadas, no hay día en que al cierre de cada una nos lleguen mensajes y nos digan cómo cada una de estas participaciones les hace repensar, replantear, y entonces creemos que ese para qué tiene el sentido con el que fue creado este espacio. Yo, como Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, solo me resta agradecer las presencias de todos ustedes, que podamos seguir abonando al diálogo último que viene después de esta sesión y agradecer particularmente a todos los ponentes, Alfonso Martinel, Mauricio Delfín, María Paulina Soto, José Antonio MacGregor, Gloria Durán, Jorge Melguizo, Clarisa Ruiz, Jordi Baltá, Ernesto Piedras, Julia López Varela, a ti, María, muchísimas gracias por el día de hoy, Patricio Chávez, pero detrás también de todo este esfuerzo, porque es el segundo evento que el Instituto Municipal realiza junto con Transit Project en el marco de un convenio de colaboración que firmamos, pues está toda la visión y todo el trabajo en conjunto con Ángel Mestres, muchísimas gracias, y un equipo con toda la idea, la conceptualización, Jordi Baltá, Tomás Guido, Yanelis Osorio, Ignacio Castillo, el equipo asesor de CEPS, David en la parte técnica, Edu Bernal, Plataforma C y la hermosa imagen que nos proporcionó Carácter Estudio. Todos nos vamos a quedar con muchos retos, pensando en los paradigmas con los que hemos venido trabajando, romperlos. Nos quedamos en nuestra memoria, en nuestra cabeza, con la importancia de educar en la creatividad, que se nos dijo esta semana, como el abordaje desde la cultura, temas apremiantes como democracia, la incidencia de la cultura en la educación, el cambio climático, la salud, con un énfasis en lo mental. Y también nos decían que la cultura es un antídoto en esta pandemia y en muchas otras más que en el mundo cultural hemos venido padeciendo. Yo agradezco infinitamente a todos. Ángel, si nos haces el cierre, y pues muchísimas gracias. Qué difícil el cierre, qué difícil por muchas razones. Una, porque todo y que tengo que ir muy rápido porque aún queda un seminario con Patricio, ¿de acuerdo? Y que la gente estará mutando hacia otro lado. La verdad es que ha sido una semana intensa donde hemos estado trabajando, que cuando has dicho los créditos de toda la gente que estamos, aparte de los 10 invitados y ponentes, aquí parecía una película
una película americana para entendernos de cantidad de gente trabajando, ¿no? Pero para hacerlo corto, yo quería 5 palabras y un texto. Las 5 palabras de esta semana son las que han pivotado los debates: democracia, memoria, convivencia, economía y educación. Serían estos 5 elementos. Destaco la del medio, la del miércoles, ¿no? La palabra convivencia, y añado la palabra pacífica. ¿Por qué? Porque fue un debate muy interesante donde de alguna manera nos encontramos tanto a Clarisa como a Jorge, ¿no? Debatiendo de qué está pasando en Colombia, y por lo tanto creo que vale la pena decir, oye, un abrazo total a la gente que estáis viviendo allí, y que todos estamos pendientes de vuestro día a día, intentando mirarlo y no saber muy bien qué hacer, pero al menos sí que estar pendientes de aquello que podamos ayudar, aunque sea descolgar el WhatsApp y hablar un rato y estar un rato hablando con vosotros, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Las 5 palabras estas y un texto. Un texto, y estos días he hablado de este libro de Barico, el último de este Barico, Lo que estábamos buscando. Es un librito más pequeño, yo creo que ya sería folletín, ¿de acuerdo? Pero quiero leer, una hoja de este libro, ¿vale? Una hojita. Pero he hecho un poco de cambios al autor. Les pongo un poco en contexto y con eso cerraré. El libro habla de que la pandemia es un mito, y habla de los mitos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, después hace unas características de los mitos y por tanto de la pandemia. Y yo me he permitido enmendar a Barico, cosa que es imposible porque creo que hay poca gente que escriba mejor que Barico. Ya no digo que diga cosas interesantes, sino cómo lo dice es brutal, ¿no? Pero leo rápidamente. Lo más desconcertante cuando empiezas a leer dentro de la figura mítica de la pandemia es la maraña de audacia y miedo que hemos vivido, que estamos viviendo, de propensión al cambio y nostalgia del pasado, de dulzura y de cinismo, de asombro y de horror, que ahí se encuentra. Hay que aceptarlo, hay que acostumbrarse. Allí dentro hay de todo. Este es el punto de partida donde nos sentamos un grupo de gente del Instituto Municipal de Cultura y Artes y nosotros, y dijimos, oye, nos hemos entendido en el bajo radar, vamos a montar algo, que yo creo que hemos montado algo mítico. ¿Mítico por qué? Porque han venido unas figuras, y aquí, María, agradecerte, que para mí tenéis un punto de míticos todos, ¿no? En el sentido de gente, no, lo digo, y no lo digo porque estés delante, y además sabes que nos conocemos poquito, María, o sea, que si a algunos les tengo que tratar de a usted, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque no los conozco, por lo tanto lo hago con mucha tranquilidad. A otros los conozco mucho y son amigos y lo puedo hacer con un poco más bruto, ¿no? Pero dice, por un lado, ya se sabe que las criaturas míticas no forman en sí mismos sistemas coherentes. Eso es lo que nos ha pasado a Tomás, a Jordi, a Diana, a mí cuando diseñamos estas. No pretendíamos ser coherentes, pretendíamos pivotar esos 5 elementos, ¿de acuerdo? El mito es una red rota. Bueno, esto no ha sido una red rota porque David, que está aquí ayudándonos a todos en el chat, nos ha ayudado a que sea una red que funcione. Por lo tanto, agradecer también a Tomás, a Jordi, a Diana, pero a David también. Por otro lado, el mito no genera orden, sino definición. Alfons, en su primera conferencia, no generó orden, sino que al contrario, fue pequeñas definiciones, nos fue dando pistas, ¿no? El mito nombra, pero no regula. Paulina Soto logró, con todo el tema de patrimonio, con todo el tema de arte, logró nombrar, pero en ningún momento reguló. Fue como enseñarnos caminos, ¿no? Y mira que lo del patrimonio es algo muy cerrado, ¿no? Para entendernos. Tercer elemento, marca, pero no armoniza. Aquí he puesto a María. O sea, marca, esperado al último momento, marca. Joder, si marca, no. María, marca. Clarísimo. Y está muy bien. O sea, está muy bien que diga esto por aquí y tal, ¿no? Pero al mismo tiempo no armoniza, no entiende, no me intenta estructurar, me intenta darme ideas para que me estructure, ¿no? Y esto está muy bien. Enumera, pero no calcula. Allí Clarisa, con su experiencia en la gestión del Teatro Colón, con su experiencia, nos trajo desde Colombia ese debate calmo, tranquilo, de ver qué está pasando en Colombia, ¿eh? El mito restituye la sustancia irresoluble de los humanos. Y ahí está MacGregor, el mexicano más, yo no sé, MacGregor, no sé, parecía que estuviese actuando un músico con un club de fans que, lo siento, pero
es imposible superar a McGregor, pero allí puedo hablar con más confianza porque somos amigos. McGregor, eres lo puto amo que diríamos aquí a veces en el ámbito futbolístico. Él sabe que lo digo en broma. Es un libro, El mito es un libro de contabilidad donde el debe y haber no produce un resultado final. Aquí, sin lugar a dudas, Ernesto Piedras, con todo el tema de economía, nos dijo lo que teníamos que hacer, lo que no, y nada más con cuantitativamente, sino que este libro tiene muchos resultados posibles. Más caminos que nos abrió Jorge, citando no sé cuántos libros. Se levantaba, cogía el libro de aquí, se volvía a sentar en su biblioteca, una biblioteca que hacemos competencias si la tiene más grande él, más grande yo la biblioteca, y el otro día me dijo que tiré los CDs y me dijo, loco, dámelos, y estoy viendo si le envío los CDs a Nico. Pero de todas maneras, de esta manera, adentrarse en las figuras míticas, es decir, adentrarse en esto, hemos necesitado gente que nos ha ayudado. Nos ha ayudado Mauricio, nos has ayudado tú, Patricio, nos ha ayudado Julia. Es decir, hay gente que ha mediado y que después tiene una contrarréplica. Es decir, María, después esto continúa y ahí está Patricio urdiendo también, ¿no? otros discursos. Para entender su mensaje suele ser un viaje en medio de voces desarticuladas en las que sería forzado a reconstruir un canto. Sería forzado a reconstruir una sola locución. Por lo tanto, escuchar los gritos es la regla de nuestros días. No asustarse es el objetivo que nos dijo Diana que teníamos que conseguir. No asustarnos y ver que es capaz de tirar adelante, de ver cómo podemos trabajar, de experimentar, de ver. Y yo creo que esto que haya tenido tantas audiencia, estos vídeos, ¿no? Es que han conseguido estos mitos, esta gente, con formas muy distintas. Piedras no tiene nada que ver con Acaso no tiene nada que ver con Martinell, pero coralmente, y yo no tengo coro aquí, ¿no? No me sale, pero coralmente realmente ha sido unas jornadas, perdonad, por la parte que me toca ahora parecerá autobombo, ¿no? Pero os lo digo, es de las jornadas donde ha habido más alto interés, me han llegado más mensajes, o sea, es increíble realmente cómo ha funcionado, ¿no? Por lo tanto, agradecerles a todos, agradecerles la libertad que nos han dejado para trabajar y agradecerles también a todos los ponentes la implicación y, yo diría, sobre todo, el cariño que han puesto en estas cosas. Por lo tanto, vamos a continuar. Dentro de 7 minutos estamos en el otro aula todos, ¿vale? Pero en todo caso, a María, a ti sí que ya besitos y en todo caso nos vemos, ¿de acuerdo? Un abrazo muy grande. Muy bien. Chao. Gracias. Chao.